Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ana María, Franklin, Luis y Paola. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman audio, por favor? Bien. Sí, Bueno, profe, yo sí lo escucho. Vale, muchas Profe, gracias. buenas noches. Claro. Buenas noches. ¿Cómo va, Luis? Bienvenidos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, antes de iniciar, pues me gustaría escucharles dudas, inquietudes, antes de proceder a ver pues la evidencia de esta noche. Es una nomás. Es muy sencillita. Vamos a ver algo de temática. Les comparto material complementario y estarían listos pues para desarrollar la evidencia, pero antes me gustaría, si tienen alguna duda o inquietud, Ana María, tú me has escrito para subir una evidencia, ¿la puedo subir? ¿La puedo cargar? Yo le habilité el link, sí, señor. listo. ¿Alguna duda o inquietud, Ana María, Franklin, Luis o Paola? De mi parte no, pues. Profe, no, si tengo alguna duda, le escribo por el chat, si alguna cosa, listo. Vale, listo, perfecto. Sí, pues yo trato de atenderles a la mayor brevedad posible el chat a los que me escriben por ahí. Listo. Bueno, estoy intentando entrar a Sayuna, que como siempre tiene fallas. ¿A ustedes les pasa constante? ¿Fallas en Sayuna? Cuéntenme un poquito, por favor. ¿Han tenido fallas con Sayuna últimamente? Sí, a mí no me reconoce la contraseña a veces. ¿Y qué solución has hecho al respecto? ¿O luego de varios intentos te deja ingresar o qué? Sí, pero a veces me toca por Mozilla Force cambiar de explorador y eso me funciona, pero después de varios intentos. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún problema con Sayuna? Sí, a mí me ha pasado también lo mismo. Ok. Vale, Ana María, gracias. Sí, de hecho en este momento no me está dejando ingresar, entonces vamos a trabajar con el material descargado, porque Sayuna en este momento no me deja ingresar, como cosa rara. Bueno, entonces espérenme, yo abro la guía y ya les comparto pantalla, ¿listo? Dame un momentico, por favor.
Bueno, me confirman, porfa, si están viendo la pantalla ahí. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, la evidencia que vamos a traer esta noche se denomina Bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado UML y patrones de diseño. ¿Listo? Hace parte de la guía 4 de la actividad de aprendizaje 2, evidencia 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer en esta evidencia? Bueno, como ustedes ya saben, el UML es un lenguaje gráfico, ya hemos trabajado algunos diagramas, como el de casos de uso. Creo que ustedes ya han realizado diagrama de clases, no sé si diagramas de secuencia también, o diagramas de componentes. Cuéntenme un poquito qué diagramas han trabajado hasta ahora. Profe, clases y de uso. ¿Clases y qué? Y de uso. ¿Solo han trabajado hasta ahora estos dos diagramas? Diagrama Y de casos, diagrama de flujo. diagrama de flujo. Entonces, dígame. Diagrama de relación entidad. Diagrama entidad-relación. Diagrama de casos de uso. Diagrama de flujo. ¿Cuál sería ese diagrama? ¿No sería diagrama de secuencia? Diagrama de clases también, me dicen. Bueno, todos esos diagramas a la final son UML y nos sirven para modelar nuestro proyecto, nuestro sistema, ¿no? Nuestro proyecto de software. Bueno, entonces el UML sirve para especificar, construir, visualizar y documentar un sistema. Por lo general, se lo utiliza para especificar o describir métodos o procesos, que es lo que a la final el software debe realizar, ¿no? Procesos, procedimientos, pues para sistematizar un proceso dentro de la organización, dentro de la empresa, dentro de la institución, clínica, bueno. Entonces, para esta actividad, para desarrollar las bases conceptuales acerca del UML, lo que van a hacer ustedes es elaborar un informe sobre el UML, es decir, sobre los diferentes diagramas que permite o que contempla el UML como tal. Para ello hay que estudiar el componente formativo diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Ahorita lo revisamos, este componente. Vamos a profundizar con material de apoyo. Ahorita se los comparto. Y la idea es que en este informe simplemente es elaborar un resumen sobre qué es UML, los diferentes diagramas, qué contempla cada diagrama de este lenguaje. Elaborar un breve glosario de terminología al final del documento. Y pues ustedes ya saben las normas básicas de presentación de documentos. Entonces, básicamente es hacer un resumen sobre qué es UML, los diferentes diagramas. Para eso, les puedo compartir un material de apoyo, ya se los envío por el chat, aunque yo creo que ya se los había compartido. Ustedes me confirman si sí o si no. Yo creo que estoy casi seguro que se los compartí para que elaboraran el diagrama de casos de uso. Vamos a ver. Material de apoyo UML, donde yo les indicaba a ustedes acá que se escribe, o hay un resumen de los diferentes diagramas, como está el diagrama de clases, diagrama de actividades, de secuencia, y un ejemplo de cada uno, ¿no? Acá están los casos de uso, y sí, yo se los compartí porque acá está el ejemplo
de la plantilla para describir los casos de uso. Cierto que ustedes lo tienen, ¿verdad? Este documento. Jorge dice que ya se los compartí, ok. Más sin embargo, vuelvo y les comparto el enlace por si de pronto en su momento no lo pudieron descargar o quizás no participaron de esa sesión en línea. Bueno, aquí en el chat les dejo el link y alguien que rápidamente me confirme si el enlace es el correcto y les abre el documento que estamos viendo en pantalla. Pero más sin embargo, vamos a ver el material que nos dice la guía, ¿no? O sea, este es material de apoyo. ¿Vale? Entonces, los tipos de diagramas que contempla el UML, pues diagramas de clase, de actividades, de secuencia, de casos de uso, de componentes, máquinas de estado, de despliegue, diagrama de objetos, de composición, de paquetes, de comunicaciones y diagrama de tiempo. Son como los más relevantes, ¿no? Entonces, ustedes me dicen que han hecho algunos nomás. Principalmente, pues, el de casos de uso. ¿Sí? El de casos de uso, el de secuencia. ¿Ustedes hicieron este diagrama de secuencia? Aquí hay un ejemplo del de sistema de citas. ¿Ustedes elaboraron estos diagramas de secuencia o no? Todos estos diagramas los podemos hacer en Star UML. Luis Ricardo me dice que sí elaboraron los diagramas de secuencia. Ok, perfecto. Hay otro tipo de diagramas que es este, el de comunicación, que se deriva del de secuencia. ¿Sí? El diagrama de actividades, diagrama de clases, el diagrama de clases, ¿sí? El diagrama de clases. Entonces, aquí no es cine, sino cita, ¿vale? Pero este sería el diagrama de clases para nuestro proyecto de de citas, ¿verdad? El diagrama de estados. Y en algún momento, bueno, acá hay un glosario también, que lo pueden reutilizar para su informe. Y anexarle, pues, en el glosario los términos que ustedes consideren que hagan falta y que complementen el documento. Bueno, por acá dice Luis que un poco complejo el diagrama de secuencia. Entiendo yo. Ok, ¿con quién vieron ese diagrama? ¿Con qué instructor? Yo les puedo dar un ejemplo de cómo hacer el diagrama de secuencia. Ana María dice, los diagramas también los puedo desarrollar en draw.io, diagrams. Miremos esto, supongo que es un sitio web. Draw.io, vamos a ver. UML. Sí, aquí están los tipos de diagrama, que no están todos, ¿no? Solamente te permite hacer 8 tipos, o bueno, démosle crear acá, a ver. Pues si a ti te parece hacer los diagramas en esta herramienta, yo no les orienté los diagramas de secuencia, yo les orienté los casos de uso, Luis.
Los diagramas también los puedes desarrollar. Sí, o sea, Ana María, si tú consideras que en esta herramienta te es más fácil hacerlos, no hay problema. Bueno, yo les voy a explicar a ustedes cómo hacer un diagrama de secuencia en StarUML. Previamente con ustedes habíamos hecho el diagrama de casos de uso, ¿sí? Lo que pasa es que hay un requisito para hacer los diagramas de secuencia en StarUML y es el siguiente. Vamos a la página donde están los diagramas de secuencia. Ok, aquí está el ejemplo. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos una secuencia. ¿Qué es esto de acá? ¿Quién me dice? ¿Este elemento qué es? Un actor. ¿Un actor de qué? ¿De qué diagrama, perdón? De diagramas de uso. De casos de uso. Ok. Eso, cosas de uso. O sea que en StarUML, para poder desarrollar este diagrama, ¿qué tengo que tener ya diseñado? El diagrama de casos de uso. ¿Y qué vendría siendo esto? La entrada, No. ¿Qué vendría siendo estos objetos que estoy señalando? ¿Qué son? Para ustedes, ¿qué son? Paciente, cita, médico, consultorio. Para ustedes, ¿qué son esos elementos? ¿Ninguno? Entidades. Otro término para entidades, Franklin. Otro término para las entidades. Claro que las entidades, solo hay un diagrama que maneja entidades, que es el diagrama entidad-relación, ¿no? Pero también podemos decir que las entidades son clases, ¿de acuerdo? Sí, porque ustedes debieron haber hecho un diagrama de clases, ¿verdad? ¿Y qué clases identificaron en ese diagrama? Pues tienen que haber identificado paciente, tienen que haber identificado la cita, el médico, el consultorio y otros, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento, ¿cierto? Los médicos también. Entonces, esos son clases que posteriormente van a convertirse en entidades, pero son clases. Como quien dice, para elaborar el diagrama de secuencia, tengo que tener previamente realizado el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases para poder construir el diagrama de secuencia. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Ahorita hacemos un ejemplo entonces en StarUML para que lo tengan más claro. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Entonces, con ustedes construimos el diagrama de casos de uso, ¿verdad? Y vamos entonces a diseñar o a construir un diagrama de un diagrama de clases. Y ya con teniendo previamente este diagrama, que es el de casos de uso,
Y el de clases podríamos realizar el de secuencia, antes no. Entonces vamos a construir el modelo de clases. Entonces vamos a model, vamos a adicionar diagrama y el primerito, class diagram o diagrama de clases. Aquí está. Y obviamente, pues solamente nos va a mostrar en la caja de herramientas o en el toolbox, pues los elementos que yo puedo insertar en la clase. Entonces vamos a insertar las clases identificadas para nuestro sistema. Pues paciente es una clase, cita es otra clase, el médico es otra clase, ¿sí? El consultorio, quizás el tratamiento, ¿sí? El tratamiento. La historia clínica, ¿es esa? La historia clínica sería así. Muy bien. Sí, de la historia clínica sería el tratamiento, correcto. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esto es lo que han trabajado hasta ahora, ¿verdad? O parecido, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces aquí tenemos las clases. En nuestro diagrama de clases quizás nosotros podemos agregarle operaciones, ¿no? Atributos y operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a paciente yo puedo agregarle un atributo, por ejemplo, la cédula, puedo agregarle el nombre. Sí, por eso la clase y la entidad son muy similares. Nombre, quizás apellido, quizás... están viendo mi pantalla, ¿cierto? El correo. Sí, señor. Ok, el correo, sí. Quizás el grupo sanguíneo, el RH. Sí, bueno, y ahí los atributos que pues se consideren dentro del análisis para nuestro sistema, ¿no? Bueno, entonces aquí cada clase usted le puede agregar lo que son atributos. ¿Listo? Atributos. Pero también le puede agregar operaciones. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer en el sistema sobre un paciente? Pues agregar un paciente, actualizarlo, ¿cierto? Quizás buscarlo y quizás eliminarlo, ¿no? ¿Sí? Esas son las operaciones. Y aquí tenemos nuestra clase completa. O el término de clase, ¿no? Los atributos y las operaciones sobre este objeto o elemento que es conocida como una clase. Y así sucesivamente sobre cada uno, ¿no? Por ejemplo, de cita, ¿cuáles son los atributos? Pues la fecha, la hora, quizás el motivo de la consulta. ¿Qué me decías? El estado de la consulta. El estado, muy bien, ¿cierto? El paciente, el médico que lo atiende y en qué consultorio, ¿no? Sí, esos serían más o menos los atributos de esta clase y ahora sí agreguémosle un par de operaciones. Por ejemplo, actualizar la cita, cancelar la cita, ¿cierto? Agregar nueva cita. Quizás también voy a buscar una cita, ¿cierto? Bueno, esos serían como los principales, ¿no? O las operaciones que ustedes hayan analizado como requisitos, ¿no? Listo. Ahora sí, por último, lo que hacemos es asociaciones, ¿no? Entonces, una asociación de paciente con la cita. ¿Y cuál es la asociación? De que el paciente solicita la cita, ¿verdad? Hay otra relación del médico con la cita y es que, ¿cuál sería el nombre de la asociación aquí? El médico atiende la cita, ¿sí? En el consultorio se recibe la cita, ¿cierto?
¿sí? Después de la cita se genera una historia. Se genera una historia y la historia puede derivar un tratamiento. ¿Sí? Ahí tenemos entonces nuestro diagrama de clases, ¿ok? Podemos cambiarle nombre acá. Diagrama de clases de citas. Y pues ustedes obviamente pueden ya completar el diagrama, ¿no? Agregarle a cada clase pues sus atributos y sus operaciones. ¿Hasta ahí es claro, sencillo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo va bien, gracias. Ok. Listo, entonces tenemos nuestros dos diagramas acá. Si ustedes pueden ver acá, en el visor de modelos o en el explorador de modelos tenemos diagrama de casos de uso y nuestro diagrama de clases. Con estos dos elementos ya podría armar un diagrama de secuencia, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, para agregar un diagrama de secuencia, vamos a Model, Add Diagram, y es Sequence Diagram, ¿no? Diagrama de secuencia. Listo. Si usted se da cuenta acá, yo no tengo el elemento para agregar un actor y para agregar una clase. ¿Sí se dan cuenta que en el toolbox no está? Y ahí es donde se enreda la gente. ¿Qué hago aquí entonces? ¿Cómo agrego si mi diagrama me pide estos elementos? O sea, ¿cómo saco el actor y cómo saco la clase? Si aquí en el toolbox no me lo... Usted va al modelo, digamos al diagrama de casos de uso, y usted va aquí, digamos, recepcionista. Arrastra el actor y aquí ya quedó nuestra línea de tiempo del recepcionista. Ahora sí, más sencillo. Ahora vamos a nuestro otro modelo, que es el de modelo de diagrama de clases. Entonces voy a agregar al paciente. ¿Listo? ¿Qué otra clase necesito? La cita. Agrego acá la cita, pero si se dan cuenta, no lo arrastro del toolbox, sino de los modelos previamente realizados. ¿Sí? ¿Ya vamos entendiendo mejor? De pronto intentaron hacerlo ahí en StarUML y no pudieron. ¿O cuál fue su experiencia ahí a la hora de hacer la secuencia? Profe, no, así al estilo antiguo era no arrastrando, sino así como creándolos. Profe, pero hay una inquietud hombre, con la licencia de este programa. No sé si soy el único que le pasa, porque no me deja abrirlo. Ok, le pide licencia. Déjeme, a ver si yo tengo por acá la licencia de StarUML, a ver. Que a mí igual me pide la licencia. Vamos a ver. ¿Pero qué versión tienen? Yo tengo la versión... La 4.0.1. ¿Esa es la versión que tienen ustedes? ¿O qué versión tienen instalada? Esta es la versión que tengo yo, la 4.0.1. ¿Ustedes tienen esa versión de StarUML? Lo pueden ver aquí. Abren el programa en Help y About. About StarUML. Aquí les sale la versión que tienen instalada en sus equipos. ¿Me indican, porfa, qué versión tienen? Yo tengo la 7.0.0. ¿La 7? Sí, señor. ¿Y los demás? Pero yo tengo la 6.3.2. No,
Tienen que desinstalarla e instalar, entonces les voy a compartir el instalador de esta versión. Porque si no, complicadillo ahí. Déjame ver si por acá tengo el instalador. Aquí está. Entonces, vamos a... Voy a subirla al Drive y se las comparto para que la puedan descargar e instalar. ¿Listo? No me ya las comparto. Entonces, por favor, vayan desinstalando la versión que tienen ahí instalada, esta UML, e instalan esta versión que no les va a molestar. ¿En dónde podemos observarlo? Ya se los comparto. Aquí en el chat les dejo el link para que lo descarguen, lo descompriman y lo instalen, pero tienen que haber desinstalado la versión que tienen instalada en este momento. ¿Listo? Si no les va a crear un conflicto ahí. Entonces la recomendación es ¿cuál? Desinstalan la versión que tienen en sus equipos, reinician el equipo, reinician Windows y ya instalan la que les compartí. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, sigo acá con el ejemplo. Entonces ya agregué el actor desde el diagrama de casos de uso, ¿cierto? Desde el explorador de modelos, abro el modelo acá, arrastro el actor que necesito o actores y las clases desde el diagrama de clases. Las arrastro acá y me genera automáticamente una línea de tiempo para cada objeto. Y usted dirá, bueno, ¿es un solo diagrama de secuencia que hay que hacer? No. Los diagramas de secuencia se hacen de acuerdo al diagrama de casos de uso. Entonces, miren, para cada caso de uso se hace un diagrama de secuencia. De hecho, ustedes tienen la secuencia ya realizada o un avance, pues, por así decirlo, ya que
cuando ustedes hicieron esto, la descripción de cada caso de uso, ¿cierto? Que ustedes lo hicieron así. Cuando ustedes hicieron sus casos de uso e hicieron la tablita descriptiva, esta es la secuencia, miren, este es el diagrama de secuencia, es hacer esto, ¿sí? Entonces, es representar a través de UML esta secuencia de pasos, ¿sí? Entonces, mire, el sistema, el actor o el personal médico o el que maneja el sistema ingresa para registrar un nuevo paciente, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esta secuencia. O bueno, aquí vamos a registrar una cita, ¿no? Entonces, la secuencia, según el ejemplo, nos dice solicitar los datos de quién, del paciente. Entonces, vamos a hacer un mensaje del recepcionista al paciente. ¿Cómo se llama la secuencia? O el mensaje. Solicita o solicitar datos. Solicita los datos del paciente. Luego, ¿qué nos dice la secuencia? Se asigna al médico. Entonces va otra línea, otro mensaje del paciente hacia el médico. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? Asignar turno sería asignar turno al médico. De ahí se busca la disponibilidad del consultorio. Buscar disponibilidad del consultorio. Y ahora sí, del consultorio, vamos a la cita. Y es asignar cita. Datos de la cita. ¿Cierto? Se asignan los datos de la cita. Se genera un mensaje de cita asignada al paciente. Cita asignada. Y ahí termina la secuencia. ¿Cómo se llamaría este diagrama? ¿O esta secuencia? Sería, ¿cómo se llama el caso de uso? Gestión de citas, ¿no? Entonces, sequence diagram, gestión citas. Sería ese nombre, ¿no? Gestión citas. O sea que esta es la secuencia para el caso de uso que se llama así. Hagamos otro diagrama de secuencia. Pero ya lo entendimos un poco mejor, ¿cierto? ¿Me confirman si les quedó un poco más claro el diagrama? Sí, está más claro. Ok, listo. Entonces voy a cerrar este diagrama, guardo los cambios, save. Voy a crear otro. Y voy a hacer un diagrama de secuencia, otro diagrama, le cambio el nombre. Voy a colocar el de gestión paciente. Gestión paciente, aquí está. Y miremos el ejemplo de la descripción del caso de uso. ¿Quién lo quiere leer, por favor? De este caso de uso, gestión pacientes. ¿Quién me quiere leer la secuencia normal? ¿O el flujo normal de pasos? Bueno, ningún voluntario, ok, lo hago yo. Entonces, la secuencia, el primer paso, pues el usuario ingresa al sistema, ¿cierto? Para registrar a un nuevo paciente. El sistema carga un formulario para el registro de datos ¿de quién? Del paciente. O sea que ya necesito una clase para registrar estos datos de este paciente. O sea, necesito el actor, que es el personal médico, y necesito la clase, que es el paciente.
El personal médico ingresa los datos suministrados, el sistema genera los datos o almacena los datos del sistema y genera un reporte. Listo, esta es la secuencia. Entonces hagamos el diagrama así. ¿Qué necesito? Necesito un actor. Hagámoslo así, recepcionista, hagámoslo con la recepcionista y necesito una clase. Necesito la clase paciente. ¿Sí? Bien, entonces el recepcionista ingresa, pues ingresa al sistema. ¿Sí? La clase le asigna un mensaje propio o el carga el formulario, carga el formulario. Carga el formulario. El recepcionista ingresa los datos del paciente. ¿Sí? Aquí puede haber un self-message también. Verifica los datos. Verifica los datos y le envía un mensaje que diga paciente registrado. Listo. ¿Sí? Esa es nuestra secuencia, miren. Entonces ya tengo otro caso de uso. O sea, la secuencia me sirve a mí para entender cómo interactúa el usuario con el sistema. ¿Qué es lo que debe hacer y cuál es la respuesta del sistema al usuario? Esa es básicamente la idea principal de un diagrama de secuencia. ¿Sí? ¿Les queda un poco más claro cómo hacer los diagramas de secuencia? Sí, ya quedó un poco más claro. Ok. Listo. ¿Cómo hacemos los diagramas de colaboración? Un diagrama de colaboración o de comunicación simplemente es traer la secuencia. Ups, perdón. Es traer un momento. Es arrastrar estos elementos. Y los mensajes que ya hice. ¿Sí? Y ahí voy armando el diagrama de colaboración. Simplemente es ir arrastrando los datos de mi diagrama de secuencia. Y aquí ya tengo mi diagrama de colaboración. Sí, por eso les decía que el diagrama de secuencia obtengo prácticamente mi diagrama de colaboración o de comunicación, perdón. Ahora se llama así. Antes se llamaba colaboración, ahora se llama diagrama de comunicación. Pero si se dan cuenta es el mismo diagrama de secuencia. ¿Listo? ¿Más claro ahí? ¿O alguna pregunta? Bueno. Entonces, pues vamos a ver el material de formación que según la guía nos dice que es el diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Voy a abrirlo acá porque a la final no me dejó ingresar a Sayuno. Diseño del modelo conceptual, aquí está. Bueno, entonces para la construcción de software se hace evidente la importancia de la utilización de modelos
ya que representan el aspecto y la dirección de una necesidad o de un requerimiento. Esa necesidad puede existir, estar en un estado en desarrollo o un estado de planeación. Los diseñadores, que en este caso son ustedes del modelo, deben realizar un levante de requerimientos del producto. Eso ya lo tienen desde el inicio del proyecto, ¿no? Y dichos requerimientos pueden incluir áreas tales como funcionalidad, performance o confiabilidad. El modelo se divide en un número de vistas, cada una de las cuales describe un aspecto específico del producto o sistema en construcción. Un modelo, cuando hablamos de un modelo, es cada uno de los diagramas UML. Entonces, el diagrama de casos de uso es un modelo, el diagrama de clases es un modelo, el diagrama de secuencia es un modelo, ¿sí? Entonces, para que no confundamos los términos. Entonces, un modelo o un diagrama de UML permite documentar la estructura y la conducta de un sistema antes de que sea codificado. Entonces, antes de entrar a codificar, ya programar un software, pues nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a programar antes de. Al igual que antes de construir una casa, se debe tener previamente el plano, las medidas, las dimensiones, todo antes de entrar a construir, ¿verdad? Entonces es la misma lógica acá. Antes de programar software, se debe tener un modelo previo para entender cuál sería el comportamiento o cómo quiero que quede mi sistema antes de programarlo. ¿Vale? ¿Es claro el concepto? Bueno, introducción a UML. Ok, entonces, pues la introducción a UML, pues ya ustedes saben que UML es el lenguaje de modelado unificado, por sus siglas en inglés, UML, y que está compuesto por diversos diagramas o gráficos. ¿Sí? Entre los diagramas se tiene el diagrama de clase que hace parte de los diagramas de estructura, los cuales enfatizan los elementos que deben existir en el sistema. ¿Qué es el diagrama de clases? El diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema, mostrando sus clases, sus atributos y su relación entre ellos. Entonces es muy similar al diagrama entidad-relación, pero yo les decía hace rato que una clase y una entidad es prácticamente lo mismo. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema. Entonces, claro, ¿por qué lo llamamos o por qué se dice que el diagrama de clases es de tipo estructural o describe la estructura del software? Porque, claro, cuando usted mira el diagrama de clases, estamos viendo la estructura de cada elemento del sistema, es decir, la estructura donde se van a administrar o se van a gestionar los datos de cada elemento, de paciente, de cita, de médico, de historias clínicas, de su tratamiento, de los consultorios, bueno, y demás elementos que consideremos pertinentes para administrar información, o que la clínica o el consultorio o la entidad o el instituto o la empresa para la cual estamos construyendo el software, pues lo requiera, ¿no? Porque eso no nos lo inventamos nosotros, todo parte de un requerimiento. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. El objetivo de un diagrama de clases es representar las clases que conforman el modelo de un determinado sistema. El diagrama de clases se puede construir y se puede refinar durante las fases de análisis y diseño, es decir, que se puede mejorar a medida que vamos avanzando en el proyecto. Dado que a medida que vamos avanzando, quizás en los requerimientos, en la captura de requerimientos inicial, pues quizás no se tuvo en cuenta algún elemento importante que a medida que vamos avanzando en el modelamiento, en el diseño, en el análisis, caímos en cuenta. Entonces podemos nosotros mejorar y refinar ese modelo hasta tener un modelo pues que cumpla con lo que se requiere realmente, ¿no? Más aterrizado a la realidad o a la necesidad de la empresa.
Hay tres perspectivas diferentes de los cuales se pueden utilizar o con los cuales se puede referenciar un diagrama de clases. El conceptual, la especificación y la implementación. El conceptual, ¿qué nos dice? Que el diagrama de clase representa los conceptos en el dominio del problema. Cuando hablamos de conceptos, hablamos de personas, de cosas o acciones, ¿no? ¿Sí? ¿Qué estamos dentro del dominio del problema o dentro del contexto para el cual estamos nosotros haciendo nuestro sistema? En este caso es el dominio del problema, ¿cuál es? La gestión de citas para la clínica XYZ en la ciudad tal. Ese es nuestro dominio del problema, o nuestro contexto, o nuestro alcance de nuestro proyecto. En cuanto a la especificación, el diagrama de clases refleja las interfaces de las clases, pero no su implementación. Aquí las clases aparecen más cercanas a los tipos de datos, ya que un tipo de datos representa una interfaz que puede tener muchas implementaciones diferentes. Entonces, ¿eso qué significa? Que quizás yo tengo esta clase y obviamente para gestionar esta clase debo implementar posteriormente una interfaz para que el usuario de mi sistema pueda gestionar estos datos, ¿no? Pueda ingresar un nombre, un apellido, una dirección. ¿Eso dónde se hace? En una interfaz. Entonces, las clases van o van a terminar dirigidas hacia una interfaz de usuario donde se va a poder interactuar la gestión de estos datos, es decir, donde se van a poder agregar nuevos pacientes, actualizarlos, buscarlos o quizás eliminarlos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una previa de una interfaz. Lo que pasa es que la clase puede tener múltiples tipos de interfaces. Una interfaz tipo tabla o una interfaz tipo formulario, ¿sí? Me hago entender, de acuerdo al tipo de usuario que vaya a manejar el sistema. Entonces, en esta vista representa las clases tal cual aparecen en el entorno de implementación. Bueno, las clases tienen lo que hablamos ahora. ¿Qué es la clase? Es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. El objeto es la instancia de una clase. A través de ella podemos modelar el entorno del estudio, es decir, una casa, un auto, una cuenta corriente, un paciente, una persona, un cliente, ¿sí? Una cita, una historia clínica. Todo, o sea, las clases a la final representan tanto objetos como personas o cosas, o acciones incluso. ¿Sí? Es lo que representa el mundo real. Los atributos es lo que describen a la clase. Y los métodos son las acciones u operaciones que permiten realizar o permiten gestionar una clase. Entonces acá, en este ejemplo de paciente, los atributos, ¿cuáles son? Estos elementos que describen al paciente, como el nombre, el apellido, la dirección. ¿Y cuáles son las operaciones? O como lo dice el elemento acá, los métodos u operaciones son agregar al paciente, actualizar un paciente, buscarlo o eliminarlo. Esos son los métodos u operaciones. ¿Listo? Bien, entonces esta es la representación de la clase, el nombre, los atributos y las operaciones, que es lo que estamos viendo acá. El nombre de la clase, los atributos y los métodos o las acciones sobre la clase. Bueno, y en cuanto al control de acceso, pues eso ya son como los permisos que se va a tener sobre la clase. Y se denomina el control de acceso sobre la clase o la visibilidad sobre la clase o sobre los atributos o los métodos. Son de tres tipos. Puede ser un acceso público, un acceso privado o un acceso protegido. ¿Qué es el acceso público? Se define un atributo o un método público cuando se requiere que sean vistos accesibles por todas las clases o por todos los usuarios, ¿sí? Un método sería privado cuando no todos los usuarios o las otras clases deban tener o puedan tener acceso a esos métodos de la clase. ¿Sí? Por ejemplo, no todos los usuarios deberían de tener el permiso de eliminar un paciente, sino quizás el administrador ya el del sistema, pero por ejemplo una recepcionista que es un actor
o un recepcionista que es un actor de mi sistema, quizás yo le restrinja esta operación sobre esta clase paciente. Es decir, no le voy a permitir que elimine un paciente. Para eliminar un paciente tendría que hacerlo un actor de mayor rango, por ejemplo, un administrador o un gerente, ¿no? Bueno, y acá habla pues de las asociaciones entre clases, ¿no? Entonces, las asociaciones, se le conoce una relación de asociaciones a las conexiones entre las clases, es decir, cómo relaciono yo las clases de mi modelo, ¿sí? Porque no se van a relacionar todas con todas, sino de acuerdo a la lógica del sistema. Entonces aquí vemos que el paciente se relaciona con cita porque es quien la solicita, el médico se relaciona con la cita porque es quien atiende la cita, y aquí yo sé a qué paciente atendió. Lo mismo el consultorio, es quien recibe o quien alberga tanto al paciente como al médico para ejecutar la cita, ¿no? Y de la cita se genera una historia clínica y se puede derivar un tratamiento. Esas son las relaciones. Listo, entonces acá tenemos los ejemplos de herencia, que ya son, esto ya es más orientado a objetos, cuando tenemos una clase genérica, por así decirlo. En este ejemplo tenemos una clase vehículo, y la herencia es las derivaciones de este tipo de vehículo. Entonces tenemos vehículo terrestre, acuático y aéreo. Entonces la herencia lo que hace es que, ya les ilustro acá, esto es lo que origina el paradigma orientado a objetos, y es que cuando hablamos de herencia es porque estos objetos de la clase genérica se heredan acá. Es decir, que el vehículo terrestre, aparte del número de llantas, va a tener matrícula, va a tener marca, va a tener modelo, va a tener color, ¿sí? Entonces, hereda. Lo que pasa es que esta clase vehículo terrestre, pues sería redundante volver a colocar acá matrícula, marca, modelo, color, sino que el concepto de herencia es precisamente para eso, que hereda los elementos de la clase genérica, que en este caso es vehículo. Este es vehículo. ¿Listo? El vehículo acuático igual, hereda sus atributos, vienen para acá, pero va a tener un atributo único. Es decir, solamente aplica para los acuáticos, que no aplica para los terrestres, y para los aéreos igual. ¿Sí? Pero aparte también va a heredar estos atributos acá y estos atributos acá. Incluso algunas operaciones van a heredarse acá, acá y acá. Ese es el concepto de herencia. ¿Listo? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta o quedó claro? Cuéntenme un poquito. Entonces, básicamente, el documento que se les pide a ustedes como evidencia, ¿sí?, de las bases conceptuales acerca del lenguaje unificado, es hacer un informe con el resumen, ¿sí?, con el resumen de los diagramas más relevantes de UML. Una pequeña descripción, un ejemplo del diagrama, una imagen. Por acá Jorge me dice, ¿nos puede compartir un informe? ¿Un ejemplo de informe? Pues es que el informe es el resumen, o sea, es un documento en Word con la portada, la introducción, ahí sería la introducción UML, y ya el desarrollo del documento, es decir, la descripción de cada diagrama, brevemente, de la descripción de cada diagrama UML. ¿Sí? Es un trabajo normal, eso. Lo que pasa es que le denominamos informe, pero es un trabajo, es un resumen, como lo dice la guía. ¿Sí? Con sus propias palabras, elabore un resumen sobre UML. ¿Sí? Y aparte un glosario de los principales o la principal terminología. Es que esto ya lo tienen prácticamente hecho porque en el material que les compartí acá está el resumen.
de los principales diagramas. ¿Sí? Entonces, ese es el informe. ¿Listo? Bueno. ¿Queda más claro ahí? O si persisten las inquietudes? Cuénteme, por favor. ¿Todo claro? Listo. Bueno. Y pues espero que también les haya quedado más claro también cómo se elaboran los diagramas de secuencia y de comunicación en StarUML. Recuerden que deben de tener previamente para elaborarlos el de secuencia, deben de tener previamente el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases. ¿Listo? Bueno. Ok, si no hay más dudas, inquietudes, pues les agradezco la asistencia. Y pues que lo pueden hacer en grupo, sí, lo pueden hacer en grupo. ¿Listo? Pero el envío sí es individual. Entonces, si lo van a hacer en pareja o grupo de 3, en la portada debe estar los tres participantes o los 3 aprendices que aportaron a la elaboración del documento, y los 3 enviarían de forma individual el mismo archivo. ¿Listo? Bueno. Ok, no siendo más, una feliz noche a todos, que estén muy bien, una feliz noche y hasta pronto. Bye, bye. Gracias, feliz noche. Profe, gracias. Muchas gracias.